Nunca pensé que sería el tipo de mujer que se encontraría en una situación así a mi edad. Creía que lo había visto todo vivido a través de la angustia, la traición, los altibajos del amor, pero nada me preparó para lo que se desarrolló en mi propia casa con mi propia familia. Mi nombre es Linda Harris y esta es mi historia. Me casé con mi segundo esposo James cuando tenía más de 50 años. Él era un buen hombre estable y amable con una calidez que nunca había conocido realmente en mi primer matrimonio. James tuvo hijos de su matrimonio anterior y, aunque crecieron, nunca me sentí como su madre. Nos llevamos bien, bastante bien intercambiando bromas en vacaciones y reuniones familiares, pero siempre me mantuve un poco por fuera. Uno de los nietos de James, Brandon, era diferente, tenía unos 20 años, era guapo, confiado, con un encanto que podía iluminar una habitación, era educado, siempre hacía tiempo para hablar conmigo y tenía una forma de hacerme sentir visto primero. No pensé en nada. Concentré su atención en la amabilidad simple, la forma en que debería actuar un buen nieto, pero hubo pequeños momentos, miradas fugaces que duraron un segundo demasiado, la forma en que su mano descansaba sobre la mía cuando hablaba, como siempre encontraba la manera de estar cerca de mí. En las reuniones y lo ignoré. Había sido fiel toda mi vida, incluso en mi primer matrimonio, cuando mi esposo había sido distante y poco amable, nunca me había desviado y con James no tenía ninguna razón para que él fuera amoroso. Se preocupaba por mí y me sentía segura con él. Pero luego, una tarde de verano, todo cambió. James se había ido de pesca. Viajé con sus amigos dejándome solo en casa durante el fin de semana. Era raro que tuviera la casa para mí y disfruté de la tranquilidad. Pero esa noche llamó a la puerta. Era Brandon. Afirmó que acababa de pasar y quería verme. Lo invité a ofrecerle un bebió sin pensar en nada, pero había algo en sus ojos esa noche. Algo diferente. Se sentó cerca de mí en el sofá, su rodilla rozando la mía. Su voz era más suave de lo habitual. Me dijo lo hermosa que era, lo mucho que me admiraba. Como siempre había sentido una conexión conmigo que iba más allá de la familia. Debería haberlo detenido, debería haberme reído, empujarlo, hacer cualquier cosa, pero sentarse allí congelado mientras se inclinaba y me besaba, no sé qué vino sobre mí. Tal vez fueron los años de ser pasado por alto, de sentirme como una esposa, una madrastra, una abuela, nunca solo. A mujer, tal vez fue la forma en que me hizo sentir joven, nuevamente deseado, de una manera que no había sentido en años. Un beso se convirtió en otro, y luego en otro antes de darme cuenta, había cruzado una línea que nunca podría descruzar a tan. Mañana siguiente me desperté en mi cama. El peso de lo que había hecho presionándome como una roca Brandon se había ido, y la realidad se derrumbó. ¿Cómo podría haberle hecho esto a James? A mí, mi matrimonio con mi familia durante semanas viví en un tormento silencioso evitando a Brandon a toda costa, pero él no se avergonzaba de enviarme mensajes de texto pequeños, mensajes que hicieron que mi corazón se acelerara y mi estómago se retorcía, él susurrándome cosas cuando nadie me miraba. Me pasaba rozando de una manera que hacía que me hormigueara la piel. Sabía que tenía que terminarlo una noche. Lo senté y le dije que nunca podría volver a suceder, que fue un error que amaba a mi esposo. Pero Brandon no estaba listo para dejarlo ir. Puedes mentirte a ti mismo, Linda, pero sé que tú también lo sentiste. Él dijo que su voz goteaba con confianza. No tienes que fingir que nunca había sentido tanta culpa, tanta vergüenza. Le rogué que lo dejara en paz para olvidar que esa noche sucedió. Él me prometió que lo haría, pero los secretos tienen una forma de desenredarse. No sé si fue culpa de su parte o una retorcida necesidad de control, pero un día James me sentó con una mirada extraña en los ojos. Brandon me dijo algo que mi corazón se detuvo. ¿Qué dijo? Le pregunté a mi voz apenas por encima de un susurro. James dudó y luego suspiró. Me dijo que está enamorado de ti.
Me sentí enfermo, James, que juró que nunca pasó nada, pero necesito escucharlo de ti. Tenía dos opciones: podía mentir, podía protegerme, mi matrimonio, mi vida, o podía decir la verdad y ver cómo todo se desmoronaba. Miré a los ojos de mi esposo, el hombre que me había dado una segunda oportunidad de amar, y vi el dolor allí. La duda de la traición que él ya sospechaba, que las lágrimas ardían en mis ojos mientras susurraba: «Lo siento». Esperaba que gritara de rabia para que me dejara en ese mismo momento, pero él solo dijo que se quedó sentado mirando al suelo durante mucho tiempo. Finalmente dijo que nunca imaginé que mi propio nieto haría esto, y nunca imaginé que le dejarías esas palabras cortar más profundo que cualquier cuchillo. James no me dejó, no de inmediato, pero algo en él cambió y nosotros cambiamos. Nuestro matrimonio, una vez cálido y amoroso, se volvió frío, viejo y distante. Dejó de mirarme de la misma manera, dejó de tocarme, dejó de confiar en mí. Unos meses después solicitó el divorcio. Brandon siguió adelante como lo hacen los hombres jóvenes. Encontró a alguien más, alguien de su edad, alguien a quien pudiera encantar y amar sin consecuencias, y a mí no me quedó más que arrepentirme. Cuento esta historia no por simpatía, sino como una advertencia. La tentación puede venir cuando menos lo esperas, y cuando lo dejas entrar solo por un momento, puede destruir todo lo que has pasado construyendo toda una vida. Perdí a un buen hombre, un buen matrimonio y una parte de mí mismo que nunca podré recuperar, y la peor parte, nunca sabré si Brandon lo hizo por amor o simplemente para ver si podía.